Bien, entonces, retomando la distribución binomial, que mostramos que era una distribución, y, y a ver, ahí la imagen, sí. Y dijimos que esto en total tiene n más 1 valores posibles distintos, k, y que habíamos dicho que no era desde ya la única distribución, uno podría hacer una distribución en el rango de naturales de 0 a n, una distribución uniforme, que sería cada uno tiene probabilidad 1 sobre n más 1. Y también mostramos varios dibujos de la distribución binomial que tenían, cuando dibujábamos la probabilidad de k en función de k, teníamos una serie de numeritos que era una cosa así, después caía, dependiendo de los valores de n y de p. Y lo que estábamos analizando era que si bien esta función p de k contiene absolutamente toda la información sobre la binomial, hay casos en los cuales uno lo que le interesa un resumen, que sería, por ejemplo, alrededor de qué valor, un segundito, que sería alrededor de qué valor están las probabilidades importantes y en qué rango se ubica una fracción importante de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer una pausa en la binomial, vamos a hablar en general de cualquier distribución, y lo que dijimos es que el valor medio alrededor del cual están los valores se llamaba esperanza de k, de la variable aleatoria k, y lo notábamos también como valor medio de k, y que era la sumatoria desde n igual a 0 hasta n de k por la probabilidad de k. Entonces uno tenía que sumar la probabilidad de 0 multiplicado por 0, más la probabilidad que salga el 1 multiplicada por 1, etcétera, sobre todos los valores de n. Que ahí apareció, veo la formulita. Esto es k igual a 0 hasta n. Y esto lo llamábamos esperanza, que era el valor medio de k cuadrado, y correspondía básicamente a decir que si yo repito muchas veces la serie de n tiradas, espero que k tome distintos valores y en promedio, y que este valor k corresponde a sumar todos los resultados que obtuve y dividirlo por el número de intentos, que sería una especie de concepto de promedio. Luego vamos a ver, como se llama, propiedades más precisas de la esperanza. Por ahora, la esperanza intuitivamente a partir de la definición significa eso. Entonces, ahora uno no solo tiene por qué tomar el valor medio de k. Uno, por ejemplo, lo que puede tomar es el valor medio de k cuadrado. ¿Qué quiere decir tomar el valor medio de k cuadrado? Bueno, quiere decir que yo repito este experimento, veo cuántas caras salen, pero el valor que a mí me importa es el número de caras al cuadrado. Un ejemplo sería de valor de k cuadrado de interés, sería un juego en el que se tiran las monedas, se mira el número de caras y luego se paga en pesos al que tiró las monedas, se le paga lo que sacó al cuadrado. Por ejemplo, si salieron 50 caras, se le pagan 2.500 pesos, si salieron 100 caras, se le paga 10.000 pesos. Entonces, lo que uno puede decir, bueno, si yo hago un juego en el que le digo a la persona que tire las 100 monedas y le pago lo que salió al cuadrado, yo quiero saber en promedio cuánto le voy a estar pagando a las distintas personas que participan en el juego, y entonces lo que corresponde es calcular el valor medio de k cuadrado, que es lo que gasto por cada intento, y sería en ese caso la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, porque son n veces n monedas que tiro, pero ahora lo que hago es el valor medio de k cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, k cuadrado es como para n igual a 100, k cuadrado toma valores desde 0, que eso es cuando sale el 0, 0 caras, hasta 100.000, hasta 10.000, que corresponde a 100 al cuadrado. Entonces, dependiendo del valor de k, lo que yo le tengo que pagar al que tiró las monedas y sacó un cierto número k de caras, le tengo que pagar k al cuadrado, que puede ser un número entre 0 y 100.000. Y entonces el valor medio de k cuadrado es lo que yo voy a tener que gastar en promedio. Hay veces que voy a gastar un número que puede estar más cerca de 10.000, hay veces más cerca de 0, y en general voy a tener, en cada repetición voy a tener un cierto k cuadrado, y ahí tengo lo que tengo que gastar en cada juego. Por ejemplo,
¿por qué podría interesar calcular cuánto vale K cuadrado? Uno podría decirle a la persona, bueno, mira, vos tirás estas 100 monedas y podés ganar entre 0 y 10.000 pesos. Pero para participar en el juego, fíjate, podés ganar hasta 10, podés ganar 0 o podés ganar 10.000. Para participar en el juego tenés que pagar 3.000 pesos. Entonces vos ponés 3.000 pesos, luego tirás las 100 monedas y en función de las caras que salga yo te pago K al cuadrado. Entonces la pregunta es, si yo le pago 3.000 pesos, si recibo 3.000 pesos por cada vez que tira y tengo que pagarle lo que sale al cuadrado, ¿estoy perdiendo en promedio o ganando plata? Entonces, ahí lo que hay que calcular es cuánto vale el K cuadrado de la binomial para el caso n igual a 100 y digamos que la moneda no está cargada. Y vamos a ver dentro de un ratito para la binomial en particular que el valor esperado de K cuadrado es 2.530. Eso quiere decir que en promedio, yo a algunos les voy a pagar más de 2.530, les voy a pagar menos de 2.530, pero en promedio lo que le voy a tener que pagar al que participa en el juego es 2.530. Si cada uno de ellos paga 3.000 por participar, alentado por el hecho de que puede ganar entre 0 y 10.000, en promedio yo voy a estar ganando 470 pesos por este juego. ¿Sí? Consigo clientes que estén dispuestos a apostar 3.000 con la esperanza de ver cuánto ganan después. Esto es para mostrar que esta materia tiene claramente salida laboral. Por supuesto que todavía no les dije de dónde salió este 2.530, porque luego lo tengo que calcular para la binomial, pero les doy un ejemplo en el cual uno no solo puede calcular el valor de expectación, o sea, el valor medio de K, sino que puede calcular el valor medio de K cuadrado, o puede calcular el valor medio de K al cubo, o de cualquier función de K que quiera. Y eso es lo que se llama el valor medio que es cuánto es lo que ocurriría en promedio si repito muchas veces el experimento. Bueno, entonces la esperanza de K, que dije que es igual al valor medio de K, también la vamos a llamar mu por el rol importante que juega la gaussiana en probabilidades estadísticas. Entonces mu va a ser un numerito con el cual queremos indicar esperanza o valor medio de la variable aleatoria. Lo otro que nos interesa, y vamos a ponerlo en otro color, lo otro que nos interesa entonces no solo alrededor de qué valor está, sino en qué rango se encuentra. Y para eso lo que tenemos que medir es cómo se desvían los distintos resultados a medida que yo repito, cómo fluctúan por arriba y por debajo de mu. Sí, estoy mirando ahora que la imagen otra vez se volvió un desastre, pero bueno, chicos, lo siento, no, haré algunos intentos para la próxima vez, pero es difícil hacer intentos con tanta gente participando y cuando lo hago solo funciona bien. Entonces, uno podría decir, bueno, a mí lo que me interesa cuando repito muchas veces es ver cómo varía K respecto de mu. Entonces, si K varía mucho respecto de mu, en promedio este número va a ser grande y si varía poco alrededor de mu, espero que sea chico. Entonces, uno podría decir, bueno, lo que tengo que calcular es el valor medio de esto. Pero el valor medio de esto, por definición de valor medio de algo, es la sumatoria desde K igual a 0 hasta n de K menos mu por probabilidad de K. Recuerden que K cuadrado el valor medio de K cuadrado era con K cuadrado en el medio, esto es con K menos mu. Entonces esto sería esto, y si reparto la sumatoria, me queda la sumatoria K igual a 0 hasta n de K por PK menos mu por la sumatoria de K igual a 0 hasta n de PK. Simplemente distribuyendo la K y la mu. Y entonces esto que me queda acá es K medio menos mu, y la sumatoria de todos los p vale 1, con lo cual me queda que esto es K medio menos mu, y esto es igual a 0. Y en efecto, lo que acabamos de mostrar es que el valor medio de K menos mu vale 0, porque justamente esto es un promedio de cosas que a veces son negativas y a veces son positivas, dependiendo que K caiga a la derecha o a la izquierda de mu. Y entonces, en total, justamente el valor medio es el valor que hay que restarle acá para que en promedio se fluctúe tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. O sea, el promedio de las fluctuaciones de K alrededor de mu da 0 por la propia definición de mu, y ahí vemos otra manera de interpretar el valor de mu. Valen tantas las fluctuaciones para arriba como para abajo de mu. Entonces,
Lo que vamos a tomar, por razones que van a quedar claro más adelante en la materia, para tomar cuánto varía K alrededor de mu, vamos a tomar esto al cuadrado, de manera que sean todos términos positivos. O sea que en vez de mirar cuánto vale el valor medio de K menos mu, vamos a tomar el valor medio de K menos mu al cuadrado. Esto claramente es una cosa que primero van a ser todos términos positivos, con lo cual este valor medio siempre va a ser positivo, no hay cancelaciones. Y segundo, esto va a ser más grande cuanto más fluctúe K alrededor de mu. Si K fluctúa poco alrededor de mu, este número es chico. Si K, a medida que fluctúa más K alrededor de mu, es decir, que sería cuando más ancha esta distribución, sería si fuera más ancha, este valor es más grande. Esto tiene nombre y se llama varianza de la variable aleatoria K. Tiene nombre. Y claramente es una medida de cuánto se dispersan los puntos alrededor de mu. Ahora, varianza de K también se puede escribir, obviamente, como la varianza de K, como el valor de expectación, como la sumatoria desde K igual a 0 hasta n, de lo que hay acá adentro. Entonces, lo que hay acá adentro, ¿qué es? Es K menos mu, le pongo valor medio de K, porque quiero dejar todo expresado en términos de K, al cuadrado, por la probabilidad de K. Entonces, valor medio de K menos K promedio quiere decir justamente lo que hay acá adentro, meterlo acá y pesarlo por la probabilidad de K. Entonces hay que sumar sobre todos los resultados posibles. Esto es lo mismo exactamente que lo de acá, o sea, es un igual. Bien, la varianza de K entonces, donde por supuesto esta probabilidad de K puede ser la de la binomial o puede ser la de cualquier otra distribución de una variable que vaya sean todos los naturales entre 0 y n. En particular, dentro de un ratito vamos a hacer la de la binomial. Pero esto es completamente general, la interpretación de varianza. Entonces, hay una expresión más cómoda para escribir la varianza, que corresponde a desarrollar este cuadrado, con lo cual me queda la sumatoria desde K igual a 0 hasta n de K cuadrado menos 2K valor medio de K más valor medio de K al cuadrado por P de K. Y esto es igual a la sumatoria de K igual a 0 hasta n, y ahora tengo que distribuir estos términos, con lo cual me queda K cuadrado por P de K menos 2K. Esto sale fuera de la sumatoria porque el valor medio de K es una constante, pero queda la sumatoria desde K igual a 0 hasta n de K por PK. Ok, se me está acabando la virome. A ver si consigo, si tengo otra. PK más valor de expectación de K al cuadrado por la sumatoria de K igual a 0 hasta n de P de K. Simplemente lo que hice fue cada uno de esos términos distribuirlos, y por definición, esto es el valor medio de K cuadrado, menos 2 veces valor medio de K, y por definición, esto que se quedó más clarito, es valor medio de K, este de acá, más valor medio de K al cuadrado, y la suma de todos los PK es 1. Por lo tanto, lo que me quedó es que la varianza de K es el valor medio de K cuadrado, y acá tengo valor medio de K cuadrado menos 2 veces, más 1 me queda un menos 1, por lo tanto me queda una fórmula muy útil para calcular la varianza. Entonces, la varianza, que es cuánto se desvían cuadráticamente los distintos resultados en promedio del valor medio, resulta ser igual al valor de expectación, al valor medio de K cuadrado, menos el valor medio de K al cuadrado. Bueno, de la misma manera que a la esperanza de K, que es valor medio de K, ya lo dijimos, es este mismo valor medio de K, la llamamos mu por la importancia de la gaussiana, a la varianza de K, que lo escribí ahí lo que vale, lo vamos a llamar sigma cuadrado,
donde de nuevo esto proviene, ya lo van a ver, de la gaussiana. Entonces, sigma cuadrado es otra manera de indicar que estoy hablando de la varianza de una variable aleatoria. O sea que sigma es la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria que tengo. Y veo que quedó congelada la imagen. Voy a esperar un cachito a ver si aparece. De a poquito va apareciendo. Bueno. La definición de varianza de K, la voy a repetir porque quiero decir otra cosita. Entonces, la varianza de K, vuelvo a repetir, es el valor medio de K menos mu al cuadrado. Esto es entonces las desviaciones elevadas al cuadrado. Sí, vamos a ponerlo como, entonces, quiero poner la esperanza de K. Entonces, si ustedes lo piensan, que la probabilidad es en total, recuerden que la probabilidad total suma 1. Si ustedes piensan sobre la recta, que tienen el 0, tienen 1, 2, 3, 4, los distintos valores posibles, una distribución de probabilidad es una manera de distribuir esta probabilidad entre los distintos valores de K. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, que distribuye una cierta cantidad, lo puedo empezar como que estoy distribuyendo una cierta cantidad de masa de 1 kilo, que corresponde a probabilidad de 1, y le estoy poniendo distintas bolitas en los distintos valores posibles de K. Entonces, si lo pensamos a P como una especie de masa total unitaria que la distribuyo entre los valores de K, esto de acá corresponde al centro de masa, la esperanza. Y la varianza corresponde al momento de inercia respecto del centro de masa, donde si pk lo pensamos como una masa que en total vale 1, sumada sobre todos los pedacitos. Entonces, de la misma manera que tenemos la varianza de K, se definen valores de expectación, valores medios, de distintas potencias. Se hace K menos mu a la n, y esto en general se llama el momento enésimo de la variable K, y en particular vemos que la varianza de K no es más que lo que sería el momento de orden 2, corresponde a igual a 2, y vamos a ver más adelante cómo en todos los momentos está la información de toda la distribución entera. Pero nosotros nos quedamos con el valor medio de K y nos quedamos con el momento hasta segundo orden respecto del valor medio. Bueno, entonces, la pregunta que uno puede hacer, muy bien, perfecto. La esperanza me indica alrededor de qué valor están, y la varianza me indica cómo fluctúa, o sigma cuadrado. Esto dijimos que era mu, y este dijimos que era sigma cuadrado. Entonces, una razón por la cual estas variables son interesantes es que son dos numeritos que resumen la información. En vez de tener los 101 números de cuánto vale cada uno de los pk, estos son dos números, mu y sigma. Y una característica que hay es que en la gran mayoría de los casos ocurre que si la variable aleatoria K tiene una cierta valor medio y una cierta varianza, lo que termina ocurriendo es que los valores de K se encuentran entre mu más menos sigma aproximadamente el 70% de las veces. Entonces, repito, si yo tengo una variable aleatoria K que puede valer entre 0 y 100, y que tiene una cierta distribución de probabilidad pk, entonces el valor van a estar distribuidos alrededor de mu, y van a fluctuar alrededor de mu, van a fluctuar en sigma, tal que si este es el valor mu, y esto es sigma para un lado más menos sigma para el otro, menos sigma, no se lee nada ahí. Esto lo voy a hacer un poquitito más grande.
Si la distribución de K es esta, entonces si el mu está acá y sigma es para un lado menos sigma y para el otro más sigma, dentro de mu más menos sigma se encuentra aproximadamente el 70% de la probabilidad. Entonces esa es la interpretación de sigma. Si en vez de darme los 101 valores de P, que tengo que dibujarlos, directamente me dan la esperanza y el sigma, no sé exactamente qué forma tiene esta distribución, pero sé que la probabilidad, la distribución de probabilidad va a estar contenida. La probabilidad de al hacer un experimento cuánto puede alejarse K de mu, es que va a estar alrededor de mu y va a fluctuar alrededor de mu en más o menos sigma el 70% de las veces. Por supuesto, el 30% va a estar más allá de eso. Entonces, cuando tenemos una distribución, por supuesto, lo primero que uno puede hacer es dibujarla y ver cómo luce, pero también es muy importante saber cuánto vale la esperanza y cuánto vale la varianza, porque eso automáticamente me dice más o menos por dónde va a estar distribuida la probabilidad, cuáles son los valores posibles, los valores más probables que va a tomar la variable aleatoria K para una distribución cuyo mu y cuyo sigma vale lo que vale. Entonces, con las definiciones ahora de esperanza y varianza, vamos ahora sí a volver a la binomial y vamos a calcular cuánto vale la esperanza y la varianza para el caso particular en que esta P es la binomial, una binomial de parámetros n, número de intentos, y de parámetro P, probabilidad de cada intento, de éxito en cada intento. Bien. Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, lo que queremos hacer entonces es ahora para la binomial calcular la esperanza y la varianza, o lo que es lo mismo, el mu y el sigma cuadrado. Recordemos que el valor medio de K era la sumatoria de K por P de K, y el valor medio de K cuadrado era la sumatoria de K cuadrado por la probabilidad de K. Y como, ya creo que lo tenía por ahí, entonces como habíamos dicho que la esperanza de K era el valor medio de K y la varianza de K era el valor medio de K cuadrado menos el valor medio de K al cuadrado, para calcular la esperanza y la varianza tenemos que calcular el valor medio de K y el valor medio de K cuadrado y reemplazarlo en la fórmula esta genérica que habíamos demostrado. Entonces tengo que calcular valor medio de K y valor medio de K cuadrado. Entonces para eso lo que usamos lo que es la potencia de un binomio. Si yo tengo el binomio P más Q a la n elevado a la n, esto hay una fórmula que me dice que esto es la sumatoria de K igual a 0 hasta n de nk P a la K Q a la n menos K. Y esta fórmula vale para todo P y para todo Q. Nosotros, luego, para la binomial, nos va a interesar el caso en el cual Q es 1 menos P. Recuerden que nuestra distribución binomial se parece mucho a esta, se parece mucho a esto que tenemos acá, de hecho es idéntica. Se parece a lo que tenemos acá adentro, solo que en vez de Q va 1 menos P. Entonces, es muy común utilizar la notación directamente, en el caso de la binomial, de llamar Q al 1 menos P. Y por lo tanto, en el caso de la binomial, P más Q es igual a 1. O sea, si acá lo escribo, ¿dónde está la binomial? Si por ahora esta Q es genérica, pero luego la voy a reemplazar para el caso de la binomial, ya que esto vale para todo Q, lo voy a usar en el caso particular que Q es 1 menos P. Entonces, lo que vamos a hacer acá es derivar respecto de P, por a derecha e izquierda. Entonces la derivada de esto respecto de P es n
por P más Q a la n menos 1 igual a la sumatoria en K de nk, y acá la derivada, la P está de este lado, con lo cual me queda K por P a la K menos 1 por Q a la n menos K. Si derivo de nuevo, vuelvo a derivar acá me queda ahora, lo voy a poner un poquito acá abajo porque me ocupé el papel, entonces tengo n por n menos 1 por P más Q a la n menos 2, y es igual a la sumatoria en K de nk, y ahora tengo K y K menos K por K menos 1, P a la K menos 2 por Q a la n menos K. Lo que hice fue derivar una vez y derivar una segunda vez la expresión esta. Bien, entonces, para el caso particular, esto valía para todo P y para todo Q. En el caso particular que P más Q es igual a 1, o sea que Q es 1 menos P, que es lo que voy a considerar, entonces lo que tengo es que este término se va, porque 1 a la n menos 1 se va, y 1 a la n menos 2 se va. Y lo que hago además es multiplicar en este lado por P, y acá multiplico por P cuadrado. Entonces, al multiplicar por P, tengo esta n por P es igual a la sumatoria de K, nk. Y acá tengo K y tengo P a la K menos 1. Pero como estoy multiplicando por P, me queda P a la K por Q a la n menos K. Y del otro lado me queda n por n menos 1. Y acá multiplico por P cuadrado. Entonces me queda la sumatoria en K del combinatorio nk por, bueno, acá tengo K por K menos 1, esto es K cuadrado menos K. Y el P a la K menos 2, como multipliqué por P cuadrado, me queda P a la K de nuevo por Q a la n menos K. Entonces, si se acuerdan, esto de acá es justamente la probabilidad, esto es PK, por lo tanto lo que tengo acá es NP es igual a la sumatoria de K por P de K, que es justamente el valor medio de K. Y de este lado tengo n por n menos 1 por P cuadrado es igual a, y acá tengo de nuevo, ahora tengo la sumatoria de P de K por K cuadrado, que es valor medio de K cuadrado, menos, de nuevo, PK, de nuevo sigue siendo cierto que esta parte de acá es P de K, y por lo tanto me queda valor medio de K cuadrado menos valor medio de K. Bien, o sea que de acá calculamos, ya tenemos el valor medio de K, y de acá podemos, con el valor medio de K conocido, podemos despejar el valor medio de K cuadrado, que eran las dos cosas que tenía que calcular. Entonces, la esperanza de K, que era el valor medio de K, nos da igual a n por P, y la varianza de K, bueno, acá podemos despejar, me olvidé de despejar, acá K cuadrado lo despejo, y me da, esto es n por n cuadrado P cuadrado, menos n por P cuadrado, y este menos valor medio de K pasa sumando del otro lado, el valor medio de K, ya lo acabamos de calcular, es NP. Entonces, esto es el valor medio de K cuadrado. Y la varianza, que es el valor medio de K cuadrado, recuerden que la varianza, que es el valor medio de K cuadrado menos el valor medio de K al cuadrado, termina siendo igual a n cuadrado P cuadrado menos n P cuadrado más NP. Y me falta restarle el valor medio de K cuadrado, que es este, que lo tengo acá, y que es menos n cuadrado P cuadrado. Entonces, estos dos términos se van, estos se van porque son iguales, y me queda que la varianza de K es igual a es igual a n por P por 1 menos P, sacando directamente este NP factor común, y el NP factor común me queda directamente por 1 menos P. Con lo cual llegamos a la expresión para la esperanza y la expresión para la varianza.
O sea, utilicé la fórmula general de la esperanza y la varianza para el caso particular en el cual la distribución de probabilidad que estoy considerando es la de la binomial. Sí, gracias. No. Ah, sí, estaba escribiendo esto. Entonces, yo lo que decía es, la distribución binomial es esta. En vez de 1 menos p, es muy común escribir q como 1 menos p, donde entonces acá en vez de quedar 1 menos p me queda q, pero donde ahora q no es cualquier cosa, sino que p más q cumplen la condición de que p más q es igual a 1, o sea que q es igual a 1 menos p. Entonces, esto también es la de distribución de Poisson, pero donde p y q cumplen la condición de que p más q es igual a 1. Ambas son equivalentes. Entonces, volviendo ahora a la que tenía recién, esta expresión acá y la primera expresión que tengo acá, hasta este punto, no puse, esta expresión vale, antes de tachar esto en rojo, esto vale para todo P y Q. Ahora, para esto que estoy marcando acá sea la distribución binomial, este Q no puede ser cualquier cosa. Este Q tiene que ser tal que sea igual a 1 menos P, o sea, P más Q igual a 1. Entonces, si pongo P más Q igual a 1, 1 a la n menos 1 es 1 directamente. Entonces, en el caso, esta es una fórmula general cuya derivada me da esto, y igual a esto con el P más Q. Si ahora tomo el caso particular en que P más Q es igual a 1, me sigue quedando esto con P más Q igual a 1, pero acá me queda el NP directamente. Me queda el NP directamente. Y entonces, esto que tengo acá marcado con este circulito es justamente el P de KNP que acabo de decir recién. O sea que este de acá, P de K, no vuelvo a poner NP, P de K es justamente esto, pero esto solamente es P de K en el caso particular que P más Q sea igual a 1. Por eso lo reemplacé este P más Q por 1 y esto me quedó 1 a la n menos 1. Eso respecto a una pregunta, no sé si quedó claro para el que me haya preguntado por qué tomé P más Q igual a 1, y es porque es lo que corresponde para el caso, esto es general, la ecuación del binomio, para el caso particular en el cual quiero la distribución binomial, Q no es cualquier cosa, sino que es 1 menos P, o sea, P más Q igual a 1. Y lo mismo me pasa de este otro lado, me quedó P más Q, si quiero que esto que está marcado acá en azul sea la distribución binomial, esta Q no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser tal que P más Q sea igual a 1, y eso hace que de este lado el P más Q, si pongo P más Q igual a 1 de este lado, tengo que ponerlo también de esto, y eso hace que esto quede 1. Y se va el P más Q a la n-2 y me queda solo el n-1. Bueno, y además multipliqué por el P cuadrado. ¿Qué otra pregunta había sobre esto? Sí, no me quedó muy claro qué derivó ahí respecto de qué para llegar a esas expresiones. Bien, perfecto. Entonces, la expresión en verde está claro, ¿no? Entonces, es el Sí. desarrollo. Entonces, lo que hago es derivar respecto de P. Derivada parcial respecto de P. Entonces, de este lado, al derivar respecto de P, me queda, baja el n y me queda P más Q a la n-1. Del otro lado, que tengo P y Q, al derivar respecto de P, me queda el nk, y de P a la K me queda K por P a la K menos 1. Luego hago una segunda derivada de esto. Entonces, la segunda derivada de P más Q, todavía no lo había tachado, el n-1 me baja el n, me lo baja con el menos 1 y me queda P más Q a la n-2. Y por otro lado, acá que tenía P a la K menos 1, baja el K menos 1 y me queda P a la K menos 2. ¿Te quedó claro lo que derivé? Ok, perfecto, gracias. Entonces, primero derivé, ya que quedó así, que quedó tan confuso, lo que voy a hacer es voy a subir ¿cómo se llama? Al foro del Moodle. ¿Están accediendo ustedes al Moodle? ¿De qué manera o les viene mejor que lo cuelgue de la página de la materia? Ahora lo voy a colgar de la página de la materia, directamente lo que está en la página del departamento. Voy a colgar esto prolijo. La página de la materia me parece más directa. Está bien. Bien. Entonces, quedó lamentablemente entre la preocupación de que no se veía nada y mirar una cosa y otra, y ahora que ni siquiera no me entra la hoja, pero no quiero tocar nada, porque ven, en este momento el internet mío es el mismo, es un problema con el celular, evidentemente, porque encima responde inmediatamente a la virome. Entonces, lo que hay que hacer acá, partiendo de acá, es derivar respecto de P,
quedarse para el caso en que Q no es arbitrario, sino que P más Q es igual a 1, multiplicar de este lado por P, de este lado por P cuadrado, y salen estas dos ecuaciones. Entonces, en particular, esto es lo que se llama, entonces, de la misma manera, esto es decir que nos dio que mu es igual a n por p, y nos dio que sigma, recuerden que sigma cuadrado era la varianza, por lo tanto sigma es la raíz cuadrada de la varianza, me quedó igual a raíz de n por p por 1 menos p, que también se escribe como raíz de npq. Lo van a ver muchas veces así, porque recuerden que en la binomial, una vez más, la binomial se escribe de esta manera, en vez de poner 1 menos p es común poner q, donde q es directamente 1 menos p. Y por eso acá quedó esto. Entonces, me quedó que la varianza, la esperanza y la varianza, o la raíz de la varianza, me quedó esta fórmula de acá. A sigma se lo llama ¿cómo es? La dispersión media. Bien, entonces, Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. Perdone, no me queda muy claro, viste que vos decís, bueno, que k cuadrado, que el valor medio de k cuadrado es np, bla, bla, ¿no? Pero te queda como que el valor medio de k cuadrado es igual al de k y no, o sea, pero no sé, digamos, si te queda eso, digamos, ¿por qué? No sé, Espera, vamos por partes. sí, estoy un poco perdida, perdón. Digan ustedes la cuenta hasta llegar hasta acá, si no la tengo que repetir hasta esta de acá. Entonces, al derivar dos veces respecto de p y reemplazar, lo que se llama, y multiplicar por p cuadrado, me quedó esa ecuación. Ujú. ¿Ok? Sí, Hasta sí. ahí, repítanlo ustedes en todo caso, pero es simplemente derivar dos veces y multiplicar por p cuadrado de ambos lados. Ah, quizás no entendés por qué acá tengo valor medio de q cuadrado respecto de lo de arriba. No, o sea, entiendo porque vos usaste que... ¿Podés correr la lapicera un segundo, perdón? No, no hay problema. Que vos usaste que NP es ahí el valor medio de K, ¿o no? Claro, a mí me En esa quedó. parte de ahí abajo. A mí me quedó, disculpame, pongo un segundo de virome, a mí me quedó que k Sí, cuadrado es esto, por lo tanto, k cuadrado menos el valor medio de k cuadrado menos el valor medio de k. Entonces, el valor medio, para despejar el valor medio de k cuadrado, tengo que pasar el valor medio de k de este lado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n cuadrado por p cuadrado, que es el primer término de acá, el segundo es menos n por p cuadrado, y el tercer término de k cuadrado corresponde al valor medio de k, pasarlo de este lado, y el valor medio de k es justamente np. Entonces, lo que hice claro, en este renglón que está arriba donde tengo la virome, lo que hice fue despejar el valor medio de k cuadrado utilizando el valor medio de k que ya lo había calculado. claro, eso lo entendí, Bien. pero no entiendo Luego por qué el valor medio de K es igual al valor medio de K cuadrado, digamos. el valor medio de k es igual al No, valor... no estarían siendo como iguales, como que lo estás reemplazando ahí, o sea, los dos valen NP, ¿o no? No, no, justamente hasta cuando llegué a esta... Ay, perdón, no vi un cuadrado. Perdón, perdón. No hay problema, no me pidan perdón por hacer preguntas, son más que bienvenidas. Entonces, directamente sí, acá todavía no calculé el valor medio de k cuadrado, por eso el valor medio de k, claro, vos no veías este 2 quizás. No, claro, el 2 de la N de abajo no lo vi nunca, perdón. Ok, ok, ahora se ve Gracias. un poco mejor. Bien. Bueno, les voy a subir esta página prolija porque quedó, entre que no se veía y todo eso, quedó un desastre. Y repaso, revisa entonces qué muda NP y qué sigma da esto. Entonces la pregunta ahora sería, bueno, ¿y a mí qué? Toda esta cuenta, ¿qué me importa lo que vale sigma? Bueno, esto es un resultado terriblemente útil de la matemática en la física experimental. Terriblemente útil. Vamos a ver otra hoja. Entonces, veamos cómo es la distribución. Entonces, ahora seguimos con la binomial. Y tenemos entonces que tenemos lo que había dicho, que vamos a tener un segundito acá primero. Entonces, yo les había dicho que cuando
cuando la esperanza es, como llama la esperanza, o el valor medio de K, lo llamamos mu, y sigma es la raíz cuadrada de la varianza, teníamos que en mu más menos sigma, la probabilidad que K caiga en el rango de mu más menos sigma es del orden del 70%. Esto es aproximado, depende de la distribución, pero es un número, perfectamente puede ser 73%, 67%, pero no es ni 30% ni 95%. Está alrededor del 70%. Entonces, vamos a hacer algunos casos de la binomial. Vamos a considerar el... Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta Dale. sobre eso último que acabas de decir? Cuando vos decís es el 70%, ¿esto es lo que se obtiene con las distribuciones No, de probabilidad que uno usa generalmente, o es un resultado que se puede probar de manera absolutamente general independientemente de la distribución de probabilidad? ok, la respuesta es no vale siempre, por lo tanto no se puede demostrar siempre. Hay casos en los Bien, cuales no vale. Pero bien. vamos a ver más adelante qué propiedades tiene la esperanza y la varianza y qué cosas podemos decir en general y qué cosas podemos decir en ciertos casos particulares que son la enorme mayoría de casos interesantes. Entonces, una de las cosas que ocurren cuando uno hace física experimental es que tiene o tratamientos exactos o tiene tratamientos más simples aproximados, pero que lo que se gana en simpleza compensa perfectamente el hecho de que sea aproximado. Y es muy común cuando uno tiene una cierta distribución, más o menos decir, bueno, mu más menos sigma, a ver cuánto es mu y cuánto es sigma para tener idea dónde están los valores de probabilidad. Déjame mostrarte un ejemplo para que lo vean esto en funcionamiento y volvemos enseguida a esto. O sea, quiero ilustrar esto que acabo de decir. Entonces, vamos a considerar experimentos en los cuales repito el experimento 100 veces, n igual a 100, para distintos valores de p. Empecemos con p igual a 0,5. Entonces tiro 100 veces una moneda que no está cargada. Y veamos cuánto vale mu más menos sigma para este caso particular de n y p. Entonces, bueno, mu es n por p, por lo tanto es 100 por 0,5 vale 50. Y no nos sorprende, sabemos que el valor medio de cuando tiro 100 veces una moneda no cargada es 50 caras, así que esto está bien. Mucho menos evidente es cuánto vale sigma. Entonces, sigma es igual a la raíz cuadrada de n, que es 100. Vamos a escribir la fórmula entera. Entonces, sigma era igual a la raíz de n por p por 1 menos p, que es la ecuación que había derivado hace un ratitito. Ahora la estamos usando. Entonces, para el caso sigma es igual a la raíz de 100, porque n vale 100, p vale 0,5, y 1 menos p también vale 0,5. Entonces lo que tengo, 0,5 por 0,5 es 0,25, multiplicado por 100 da 25, raíz cuadrada de 25 da 5. Si tomo n igual a 100 y tomo ahora otra probabilidad distinta, digamos 0,8 es la probabilidad, o sea, la probabilidad de éxito es mayor, de nuevo quiero calcular cuánto vale el mu más menos sigma para este caso, y luego los voy a analizar todos. Entonces, de nuevo, recordemos que mu era igual a n por p, por lo tanto tengo 100 por 0,8 me da 80, y no es sorpresa de que si repito 100 veces un suceso que tiene 0,8 probabilidad de éxito, que tenga en promedio 80 éxitos. ¿Pero cuánto vale el sigma? Bueno, el sigma en este caso es igual a la raíz de nuevo, n, que es 100, por p, que es 0,8, por 1 menos p, que como p es 0,8, esto es 0,2. Entonces, acá lo que tengo, 0,8 por 0,2 es 0,16, por 100, 16, raíz cuadrada de 16, 4. Y un caso más, 0,9, o sea, ahora la probabilidad de éxito es cada vez más grande, entonces el mu, de nuevo, es n por p, es 90, más menos, y sigma, última cuantita esta, es 100 por p, que es 0,9, por 1 menos p, que es 0,1,
Entonces 0,9 por 0,1 es 0,09, multiplicado por 100 es 9, raíz cuadrada de 9, 3. Entonces, esto en primer lugar quería que vean la fórmula de mu que teníamos acá y de sigma en funcionamiento para el caso para valores particulares de 100 intentos con mayores valores de probabilidad o menores valores de probabilidad. Entonces, yo les dije que lo que me está diciendo esto, si utilizo esta receta, y ahora vamos a ver cuánto vale esta receta, es que si por ejemplo, hago 100 intentos con una probabilidad de 0,8 de éxito, espero que los valores se repartan a la derecha y a la izquierda del 80. ¿Pero cuánto a la derecha y a la izquierda? Entonces, entre 82 y 78, entre 84 y 76, o quizás entre 90 y 70. Bueno, la respuesta es aproximadamente el 70% de las veces. Si yo repito el experimento de tirar 100 monedas o 100 partículas a un detector que tiene una eficiencia de 0,8, espero detectar entre 76 y 84 de ellas el 70% de las veces. Repito, si yo repito el experimento de tirarle 100 partículas, así no repito siempre monedas, a un detector que tiene una eficiencia de 80%, espero que en promedio detecte 80 partículas. Pero no tiene por qué, ya sabemos, detectar 80. Y lo que me dice el sigma es que dentro de este rango, que es desde 76 hasta 84, espero que cuando yo le tiro 100 partículas a un detector cuya eficiencia es 80%, espero que detecte entre 76 y 84 de ellas el 70% de las veces. De la misma manera, si la eficiencia fuera 90%, espero que esté en el rango 87-93, el 70% de las veces. Y si la eficiencia del detector es 50%, espero que esté entre 45 y 55, el 70% de las veces. Entonces, fíjense que esta fórmula que ahora, bueno, primero chequémosla. ¿Cómo hago para chequear que esta fórmula más o menos me da 70%? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular, por ejemplo, hagamos el caso este de acá, del 87 al 93. Lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad. Yo tengo 100 intentos. La probabilidad que en 100 intentos obtener K éxitos era esta fórmula de acá, P a la K, 1 menos P a la N menos K, por lo tanto P es 0,9 a la K por 1 menos P a la N menos K, que es 100 menos K. Entonces, en la fórmula, bueno, justo acá, recuerden que Q es 1 menos K, 1 menos P. Entonces, acá tengo, claro, no era ahí donde lo tenía que escribir. Segundito, lo había escrito acá. Así lo tenemos la primera. Entonces, agarrando ahora la fórmula general de la binomial, tengo para 100 intentos con una probabilidad P de 0,9, acá puse 1 menos P, pero no quería escribir esto, quería escribir, disculpen, 0,1 a la 100 menos K. Entonces, agarrando esta fórmula para el caso particular del último renglón, tengo 100 intentos donde la probabilidad P es 0,9, acá va 1 menos P, va 0,1, elevado a la K y elevado a la 100 menos K. Entonces, este numerito me dice, si querés saber cuál es la probabilidad que salga un cierto K, reemplaza K en esta cuenta y ese es el resultado. Si a mí me interesa ahora saber cuál es la probabilidad de sacar entre 87 y 93, tengo que hacer la sumatoria esta, desde K igual a 87 hasta 93. Y acá lo que estoy calculando es cuál es la probabilidad de que K esté entre 93 y 87. Entonces, acá hay que hacer la cuenta, que tenemos en total 7 numeritos que calcular, hay que meter factoriales a lo loco en toda esta cuenta, y si hacemos esto, termina dando, o sea, la van a tener que hacer ustedes en la guía, termina dando 68,5%. O sea, si yo hago 100 intentos de un suceso que de la probabilidad de éxito es 0,9,
El número de éxitos va a fluctuar, pero voy a tener que en el rango 90 más menos 3 va a estar el 68,5% de los casos, que es casi el 70% que yo dije. Ahora, está claro que es mucho más complicado hacer esta cuenta, que es la exacta, que hacer esto de acá. Esto lo único que tuve que hacer es multiplicar n por p por 1 menos p y sacar raíz cuadrada y automáticamente me dio el 3. Entonces se dan cuenta que la utilidad de esta fórmula es que me permite estimar el rango dentro del cual van a estar los datos, va a estar mi resultado con un 70% de probabilidad, directamente haciendo una cuentita inmediata, que es multiplicar el 100 por 0,9 por 0,1 y sacar raíz cuadrada, que me dio este 3. Para hacerlo bien, tengo que hacer esta cuenta. Y eso me da 78,5%. Esta da 73%. Y esta da 74% y esta da 72%. Donde está claro lo que hay que hacer en este caso. No hay que volver a hacer esta cuenta, pero sumando desde 45 a 55. Entonces, entonces fíjense que, repito una vez más, si yo tengo un detector que tiene 90% de 90% de eficiencia y le tiro 100 partículas, yo voy a tener que el número que voy a detectar es 90 más menos 3. O sea, perfectamente puedo detectar 87 y 90, un número entre 87 y 93. Y eso lo que me está diciendo es cuál es el error estadístico. Porque cuando yo haga la medición, el resultado no va a tener por qué ser 90. Perfectamente puede ser 87, incluso puede ser 86 o puede ser 94. Pero tengo un 70, del orden de un 70% de probabilidad de que esté en el rango 87-93. Y eso entonces lo que me dice es cuál es el error estadístico que voy a tener cuando hago una medición de la eficiencia de un detector que tiene una eficiencia de 0,9. Si hago 100 mediciones, pero la eficiencia es 0,5, el rango en el cual va a estar es más ancho, es más menos 5. Ahora, como verán, Ricardo, te hago una esto es pregunta. 70. Hay veces que da menos de 70, hay veces que da más de 70. Pero como una regla intuitiva para saber en qué orden va a estar, el 70 es una muy buena regla. No es siquiera una aproximación, es una regla general que hay casos en los cuales es particularmente válida y hay casos en los cuales se desvía más, que ya vamos a ir viendo ejemplos. Pero como verán, está bastante bien y requiere muchas más cuentas sacar el rango exacto que sacar un rango aproximado. Ricardo, ¿te puedo hacer una consulta? Obvio. Esos porcentajes que estás informando ahí coinciden con lo que hablabas en la primera clase del confidence level. Bueno, claro. Entonces, en realidad, claro, es conceptualmente con el confidence level. Uno lo que puede decir es que con un confidence level del 72%, el número de partículas que voy a detectar va a estar en el rango de 45 a 55. Lo que pasa es que se Ok, llama error estadístico a un confidence level de 68%. Pero como acá el problema es que esto no es una variable continua, no podemos tener cualquier valor de probabilidad. Si yo en vez de calcular 50 más menos 5 o 50 más menos 6, esto va a saltar de repente de 72, va a saltar a 75 o 77, porque solo puedo ir avanzando de a cuántos. En el caso en que yo tengo una variable continua, puedo tener cualquier confidence level. En cambio, en un caso como la binomial, que tengo una variable discreta, está claro que si voy pasando de más menos 5 a más menos 6 o más menos 7, aumentando el error estadístico, el confidence level va a ir pegando saltitos, digamos. Entonces, no necesariamente va a haber un valor de sigma tal que esto dé exactamente 68%. Porque quizás si yo lo quiero bajar un poco y paso a 50 más menos 4, esto capaz que baja a 63%, por ejemplo. ok, entonces siempre en variable discreta tenés que, o sea, definís el confidence level del intervalo mu Ya más el vamos, sigma. ya vamos a ver mejor lo de confidence level más adelante cuando hagamos, Ok, intervalos de confianza, pero sí está relacionado con esto. ¿Es exactamente esto? No, está muy relacionado. ok, ok. Yo lo que Pero pretendo entonces, ponerles acá es cuál es la utilidad de tener una fórmula para el mu y para el sigma, y es que directamente, intuitivamente, sin necesidad de hacer mucha cuenta, sé más o menos lo que espero. perfecto, gracias.
Hagamos un poquito más esto de la eficiencia, déjenme hacer una cuentita más. Entonces, yo les había dicho que si tenemos si le tiro n partículas a un detector cuya eficiencia es E, que por supuesto la eficiencia del detector es lo mismo que decir la probabilidad de éxito, es lo que llamo P, tengo que el número de partículas que yo espero detectar, no puedo asegurar cuánto vale, pero espero que con una probabilidad del orden del 70% esté dentro de NP más menos raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. O sea, yo conociendo cuánto vale el n, que ahora ya no estoy más en el caso 100, estoy en un caso general, conociendo cuánto vale el n y cuánto es el p, puedo calcular cuánto va a fluctuar el valor de detecciones y con como dije, con un del orden del 70% va a estar en este rango. Ahora, que justamente es el caso particular que yo, de las cuentas que hice recién para n igual a 100 y 3 distintos valores de la probabilidad. Ahora, si k es el número de éxitos que yo tuve, ¿a qué se llama la eficiencia? Bueno, se llama eficiencia al cociente entre el número de éxitos y el número total de intentos. Esto es lo que uno llamaría la eficiencia que yo obtendría cuando voy y hago la medición y obtengo un cierto número k de éxitos y lo divido por el número total de intentos. Entonces, si vengo acá y divido esto sobre n, me dice que cuando yo repito el experimento y quiera medir la eficiencia la voy a estimar mirando cuántos éxitos tuve, divido el número total de intentos. El número de éxitos espero que con un 70% de confidence level esté en este rango, por lo tanto espero que la eficiencia con un 70% cuando vaya y la mide vaya a estar en este rango. Ahora, si divido por n, lo que me queda entonces es p, divido en término a término, más menos, raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n. Porque al entrar la n dentro de la raíz cuadrada, la raíz cuadrada me queda abajo. Entonces, lo que tenemos acá es que si yo quiero medir la eficiencia, lo que hago es tiro n partículas y voy a detectar k de ellas, pero si repito el experimento, el valor este k va a cambiar y va a fluctuar en más o menos esto, y por lo tanto, cuando yo haga la medición de la eficiencia, voy a obtener distintos valores para la eficiencia. Lo que me dice esto es que uno espera que en el 70% de los casos, la eficiencia que yo obtenga esté alrededor de P, porque P es la eficiencia corresponde a la probabilidad de la binomial, y donde va a fluctuar en este rango alrededor del valor de P. 70% de las veces va a estar dentro de más o menos este rango. Entonces, fíjense, y acá es una de las cosas que yo les había dicho que íbamos a ver, y es que a medida que tomo más datos, que el n es más grande, como P es siempre constante, es la eficiencia del detector, este número se va haciendo más chico. Entonces, cuando yo hago un experimento, el error estadístico se achica a medida que tomo más datos. Y esta fórmula es útil porque es una fórmula que me permite estimar cuántos datos tengo que tomar. Por ejemplo, digamos que viene alguien y dice, bueno, voy a medir la eficiencia más o menos anda en tal valor, pero quiero una precisión del 1 en 1000. Entonces, 1 en 1000 quiere decir que esto tiene que ser un milésimo de P. Entonces, yo de acá puedo despejar cuánto tiene que valer n para que este error sea del orden de un milésimo. Y si quiero que este error sea de un 10 milésimo, dado P acá, puedo despejar cuántos datos tengo que tomar para que mi error se reduzca a 1 en 10 milésimos. Esto que dije para detectores es lo mismo para cualquiera de las cosas de la binomial. Por ejemplo, el caso en el cual se hace una encuesta para alguien que va a votar, para un candidato en una futura elección. Algo que quería decir y no lo dije, y que viene bien en este caso, es, fíjense que la ecuación para sigma es simétrica si uno cambia P por 1 menos P. O sea, ante el intercambio de P por 1 menos P, estos dos se intercambian entre sí. Y si yo tengo n igual a 100, entonces, y en vez de tener P tengo 1 menos P, que es 0,2, el sigma, el mu, por supuesto, me da 0,2 por 100, completando esta tabla, y me da 20.
Pero ¿cuánto me va a dar el sigma? El sigma es igual a la raíz de n, que es 100, por p, que es 0,2, por 1 menos p, que es 0,8. Fíjense que respecto al otro caso que tenía, cuando p valía 0,8 me queda 0,8 por 0,2. Ahora que p es el complemento de 0,8, que es 0,2, como acá esto es simétrico en p y 1 menos p, me vuelve a quedar exactamente el mismo error, o sea, me vuelve a quedar este 4. O sea que si yo tengo una probabilidad de éxito de 0,2 y hago 100 intentos, el valor que espero es 20, pero las fluctuaciones que espero son las mismas que en el caso de 80. Porque esta fórmula, al intercambiar p con 1 menos p, o sea, al intercambiar el 0,8 con el 0,2, da exactamente lo mismo. Y, por supuesto, si en vez de 100 este número n fuera más grande, este error va a dar más chiquitito. Por ejemplo, si en vez de tener 100 hiciéramos el cuadrado de estos 10.000 intentos, de la probabilidad de 0,2, y ustedes este 10.000 vienen con el 10.000, lo reemplazan acá en la fórmula de n, y reemplazan el 0,2 y el 1 menos 0,2, este resultado acá les va a dar, bueno, por supuesto, 0,2 por 10.000, que es 2.000, más menos 40. Donde este 40 no estoy haciendo la cuenta, pero créanme que 10.000 por 0,2 por 0,8 raíz cuadrada es 40. Fíjense que en este caso que tengo 100 mediciones, este error es de 4 en 20, esto es un error del 20%. O sea, 20 va a fluctuar en 20 más menos 4, o sea que las fluctuaciones son del orden del 20% de lo que estoy determinando. En cambio acá, 40 en 2000 es 2%. ¿Por qué esto es importante? Bueno, justamente, supongamos que uno es un político o que hay un político que quiere saber cuál es la intención de voto que él tiene, pero no quiere que... Entonces, hay una posibilidad. Van y se encuestan a 100 personas y le preguntan, ¿van a votar por tal candidato? Y entonces, si la fracción de la gente que va a votar por tal candidato es del orden 20%, uno espera un resultado en el 70%, con 70% de probabilidad, uno espera un resultado entre 16 y 24. Pero, o sea que un error en el número de votantes del 20%. Pero si en vez de eso se hace una encuesta mucho más cara, preguntándole a 10.000 personas, lo que voy a obtener es 2.000 personas que dicen que van a votar por este candidato, pero la fluctuación es solamente del orden del 2%. Entonces, el candidato tiene que decir con qué precisión quiere el resultado que le van a dar, y ellos le dicen, bueno, tenés que gastar tanta plata si querés una precisión del 2% en el número de votantes. Por supuesto que el tipo, cuando tenga este resultado, le dicen, encuestamos 10.000 y nos dio 2.000, que hay 2.000 personas que lo van a votar. Y la forma que le dicen es, y el error estadístico es de 40. Eso lo habrán oído en las encuestas que dicen eso. Cuando dicen el error estadístico de 40, quiere decir que hicieron la cuenta n por p por 1 menos p raíz cuadrada. Y lo que le dicen es, bueno, hicimos una encuesta de 10.000, nos dio que 2.000 van a votar, con lo cual 2.000 dividido 10.000 lo van a votar más o menos el 20%, pero el error en este 2.000, el error estadístico es del orden de 40. Quiere decir que es un 2%. Quiere decir que el error es bastante chiquitito. Pero por supuesto tenés que gastar bastante más plata para hacer una encuesta mucho más grande. Dependiendo de lo que uno quiere, tiene que decir o cuánto tiempo hace el experimento, o cuánta plata gasta para que se encueste más personas, o lo que sea en la cual juega la binomial. Bueno, no, voy a seguir adelante porque como estuvo toda la interrupción esta, no hago interrupción, digamos, no hacemos intervalo. Disculpen. Con esto terminamos por ahora con la binomial. Va a volver la binomial muchas veces en la materia. Está claro que siempre entonces uno puede hacer las cuentas en forma exacta, pero es mucho más intuitivo hacerlo vía el mu y el sigma, por más que el resultado ya no es exacto, es aproximado. Acá tienen un ejemplo del entrejuego entre más fácil, pero aproximado a lo que uno está haciendo. Bueno, veo que esto está funcionando perfecto, así que me parece que la receta es rebootear el celular justo antes de la clase.
Vamos a ver qué otro problema surge mañana, porque ahora se ve... Sí, anda bárbaro desde que lo Sí, reseteaste. sí. Así que se ve que sí, sí. Bueno, qué pena. Bien, Ricardo, dale. en el ejemplo de las elecciones, eh, como que estás presumiendo la probabilidad, ¿no? Que sea 0,2 que voten por el candidato. ¿Eso no sería como sesgar Es de verdad, alguna forma? es cierto, es verdad, ya vamos a ver eso. Vamos a verlo cómo se trata esto en forma exacta. En forma aproximada, en realidad uno lo que dice es, encuesto 10.000 personas. De ellas, hago el experimento y me da que 2.000 me dicen que van a votar. Entonces, mi estimación de que esta probabilidad es del orden de 0,2. Pero es una estimación nomás, no es exacto. Porque este 2000 podría haber sido 2040 o podría haber sido 1960. Pero te das cuenta que cuando yo voy y hago el experimento y mido 2000, esto me da 0,2. Ahora, una vez que me da 0,2, está claro que este 40 no está todavía. Entonces, digamos que agarro 10.000 personas, le pregunto si va a votar por el candidato y 2.000, por decir un número, pero claramente no va a ser justo un número redondo, 2.000 me dicen que sí. Entonces yo voy con 2.000 y digo, ajá, esto quiere decir que la eficiencia, que la intención de votarlo es del orden de 20%, P es del orden de 0,2. Entonces voy a la fórmula de NP y 1 menos P y sé que si yo volviera a repetir una encuesta con otras 10.000 personas, este 2.000 fluctuaría en más o menos 40. Perfectamente, si el tipo este va y le pide la encuesta a otra gente o le dice, a ver, hagan de nuevo otra encuesta con 10.000 personas, bueno, sé que no voy a volver a repetir este 2.000, espero obtener un número que puede estar entre 2040 y 1960. Ah, claro. Genial, gracias. Eso es recontra aproximado, pero es utilísimo. Fíjate que realmente es lo que uno hace en la práctica. O sea, ellos no saben qué error estadístico van a tener, necesitan ir a hacer la medición para luego estimar cuál es el error estadístico, que es 40. Habría otra manera de hacerlo, que es agarrar y encuestar 10.000 personas, luego encuestar otras 10.000, luego encuestar otras 10.000 y hacer toda una serie de encuestas de 10.000 y fijarse cómo les varía el resultado. Y lo que van a ver es que le fluctúa alrededor de 2.000 y que en general va a estar entre 1960 y 2040. O sea, sin necesidad de ir y repetir encuestas de 10.000 personas cada uno, esta fórmula te permite estimar cuánto cambiaría este resultado si fueras a hacer la encuesta de 10.000 personas de nuevo, sin necesidad de ir y hacerlas. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. los tipos que hacen Perfecto. las encuestas, si les dio 2.000, van a la formulita del error binomial y te dicen, bueno, es 2.000, pero es 20%, la intención de voto es 0,2 o 20%, pero con un error estadístico del 2%. Perfecto. Gracias. Bueno, esa es la utilidad de esta fórmula, de esta hoja que lo siento que quedó horrible y que se las voy a pasar. Bien. Vamos ahora a abandonar por un rato el caso de probabilidades en espacios finitos, que es lo que tuvimos hasta ahora. La binomial es un ejemplo, un ejemplo importante de una densidad de probabilidad en espacio finito. En este caso era de 0 hasta n, o sea, un espacio de dimensión n más 1. Y vamos a pasar al caso de omega, o sea, a conjunto universal infinito numerable. Entonces, en primer lugar, ¿qué quiere decir infinito numerable? Yo supongo que esto ya lo vieron, pero rápidamente lo repaso. Se dice que un conjunto A es numerable, es infinito numerable, vamos a poner esto lo abrevio como infinito numerable. A es infinito numerable si existe una función biyectiva entre los elementos de A y los naturales. O sea, si hay una función biyectiva entre A y los naturales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los elementos de A los puedo identificar con el natural que le corresponde.
Si a un elemento de A le corresponde el natural 17, quiere decir que era el 17º elemento acá, y yo puedo ponerle un rotulito que va desde 0 hasta infinito a cada uno de los elementos de mi conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los enteros es numerable, es infinito obviamente, pero numerable porque hay una función biyectiva de los enteros en los naturales, que esa función en particular es que, entonces, hay una función biyectiva de los enteros en los naturales. Y esa función es la función que, un segundito que la copio, porque no me la acuerdo de memoria. Entonces, estos son los naturales, bueno, perdón, n son los naturales y f de n son los enteros. Entonces, fíjense, perdón, al revés. Entonces, n son los enteros, los números enteros. Entonces, los números enteros van de menos infinito a infinito. Si n, el número entero, es positivo, le asigno 2n vía esta función. Y si el número es negativo, le asigno menos 2n más 1. Con lo cual, lo que me está diciendo es que a los enteros positivos le asigna los naturales pares, y a los enteros negativos, fíjense que si n es negativo, con el menos esto da positivo y da 2 por n más 1. Da el módulo de n multiplicado por 2 más 1, o sea, es un impar. Entonces, lo que está haciendo es a los enteros positivos les asigna los pares, y a los enteros negativos les asigna los impares, los naturales impares. Entonces, esta es una función que va, cuando n recorre todos los números enteros desde menos infinito a infinito, la imagen que es esta función, 2n, 2n más 1, recorre los naturales. Y entonces, esta función de acá es una función biyectiva que a cada entero le asigna un natural y a cada natural le asigna un entero. Y esto, entonces, lo que muestra es que z es numerable. También uno puede demostrar que hay una biyectividad entre los números racionales y los naturales, con lo cual queda que los racionales son numerables. Y acá tengo una pregunta para saber cómo está el plan de estudio hoy en día. Esto lo ven, supongo. ¿En qué materia se ve? ¿O no se ve? No, Yo no, esto no no tengo se ni ve. idea de qué es lo que estás hablando. No, esto no se ve, ese tipo de cosas que uno va leyendo por las suyas, pero no se discute en las materias que cursamos de matemáticas. Ok. Porque es más bien de álgebra, de álgebra 1, la que cursan los matemáticos, Ok. que no es álgebra lineal. No, no, para nada, para nada. Bueno, Claro, es el álgebra del conteo. bien. Entonces, ¿les queda claro que esta función, para cada n perteneciente a los enteros, si n es positivo, da un número positivo. Si n es negativo, también da un número positivo. Y esta función se puede invertir. Esto a cada número natural le hace asignar un entero. A los números pares le asigna los enteros positivos y a los números impares le asigna los enteros negativos. Y entonces, como hay una función biyectiva en que a cada natural le asigna un entero y a cada entero le asigna un natural, eso quiere decir que los números enteros se pueden rotular con un rotulito, que es el natural que le corresponde por esta biyectividad. Y uno puede decir, ok, en mi lista desde 0 hasta infinito, ¿cuál es el entero menos 17? Bueno, tengo que venir acá, menos 17, 17 por 2, 34, 35, el 35avo de la lista, que va desde 0 hasta infinito, es el menos 17. Entonces, esto de acá, convéncense, es una función biyectiva entre z y los naturales. Mucho más interesante es que hay una función biyectiva entre los Q, que es el de los racionales, y los naturales. Parece bastante... Esto que acabas de esta función que asigna a cada entero un natural, también está diciendo que hay la misma cantidad de enteros que naturales, ¿no? Exacto. Porque Ese es un comentario muy interesante, y que lo que ocurre es que es verdad que nosotros estamos acostumbrados a decir, si hay una biyectividad entre dos conjuntos, es que tienen, dos conjuntos es que tienen el mismo número de elementos. Eso no vale para infinito.
Porque por un lado uno podría decir, los enteros son el doble que los naturales, porque los naturales van de 0 hasta infinito, mientras que los enteros además incluyen desde los negativos, del 0, -1, -2 hasta el menos infinito. Pero por otro lado hay una biyectividad entre los dos. Y lo que ocurre es que cuando tenés conjuntos infinitos, muchos de los conceptos que tenemos en la cabeza hay que empezar a abandonarlos. Y entonces, en particular lo que tenemos es que si uno dice, o sea, fíjate, si yo dijera un conjunto es mayor que otro, si ese está completamente incluido por ejemplo, los naturales están completamente incluidos en los enteros y sobran enteros. Entonces, uno podría tomar eso como definición, hay menos naturales que enteros. Pero por otro lado, hay una biyectividad entre los dos. La culpa la tiene el infinito. Con infinito, muchas de las cosas que tenemos acostumbrados en la cabeza no valen. No existe el concepto de yo tengo más elementos que este otro si el número que tengo son infinitos, si el número que tengo es infinito. Por ahora infinito numerable, luego vamos a pasar a infinito no numerable. O sea, no te estoy contestando, te contesté en realidad la pregunta, te dije, lo que uno tiene en la cabeza para conjuntos finitos no vale para conjuntos infinitos. No, ok. De hecho, en mi época la materia que yo la hice como porque quería ver qué más hacían los matemáticos, era una materia llamada Reales 1, en donde en la primera guía decía, encuentre una función biyectiva entre el lado de un cuadrado y la superficie del cuadrado. Yo dije, está mal este ejercicio, está mal, ¿cómo van a pedir esto? Y no, sí, existe. O sea, hay infinito no numerable de puntos en el lado de un cuadrado que en la superficie del cuadrado. Y uno puede escribir una función biyectiva entre el lado de un cuadrado y cada punto de la superficie del cuadrado. Creer o reventar. Ahí te das cuenta que la matemática es bastante sofisticada. Se pone muy, muy divertida. Ok. Bien. Fue cuando hice esa materia que dije, bueno, acá la cosa, mejor me quedo con física porque evidentemente se me está escapando de las manos esto. Bueno, entonces, respecto a los conjuntos numerables, si lo buscan en la Wikipedia van a encontrar cuál es la función que le asigna que hace una biyección entre los naturales y los racionales. Es mucho más impresionante, los racionales. Quiere decir que todos los números decimales, pero racionales, no irracionales, hay una biyectividad que parece haber muchísimos más que los naturales, hay una biyectividad con los naturales. Y lo que no la hay es cuando ponemos los irracionales. Los irracionales no son numerables. No hay una biyectividad entre irracionales y naturales. Bueno, hay muchas cosas que uno puede decir con numerabilidad. Si A es infinito numerable, si A es un conjunto que es infinito numerable, hay ciertas cosas que demuestran los matemáticos, como por ejemplo, el conjunto compuesto por los subconjuntos de A, que tienen n elementos, es numerable. Entonces, sea A un conjunto que es infinito numerable, por ejemplo, los naturales. Y agarremos el conjunto de todos los subconjuntos. O sea, agarremos el conjunto de todos los subconjuntos de naturales que tengan n elementos. Bueno, el conjunto de todos los subconjuntos de este numerable, o sea, de este infinito, el conjunto de todos los subconjuntos que tienen n elementos es numerable. El conjunto de todos los subconjuntos de A que tienen un número finito de elementos también es numerable. O sea, de nuevo, agarro los naturales y agarro subconjuntos de los naturales. Pero los subconjuntos que agarro de los naturales no son todos de 10 naturales o de 20 naturales, sino que pueden ser de 20, de 25, de 30 o de 1.000.000 de naturales, pero el número de elementos que tienen estos subconjuntos es finito. Entonces este también es numerable. Por el contrario, si me paro acá y me queda el conjunto de todos los subconjuntos de A, si A es infinito numerable y agarro el conjunto compuesto de todos los subconjuntos posibles de A, ese es no numerable.
Esa es otra cosa que demuestran los matemáticos. O sea, que si yo me quiero escribir el conjunto, el conjunto compuesto de todos los subconjuntos posibles que puedo armar de naturales, por más que los naturales son infinitos numerables, el conjunto de todos los subconjuntos de naturales es infinito no numerable. O sea, no tiene una biyección con los naturales. Bueno, entonces, ¿a qué viene esto? ¿Por qué me interesa esto? Porque hay muchas distribuciones de probabilidad importantes en física donde el conjunto universal es infinito numerable. Y por supuesto, luego está el infinito no numerable, que también es importantísimo. Entonces, ¿cómo cambia la definición de probabilidad en este caso respecto a lo que teníamos? Recordemos brevemente que para espacios finitos, para un espacio finito, teníamos que la probabilidad era una función de subconjuntos de omega. Recuerden que ese eran los subconjuntos de omega en los reales, que cumplía tres condiciones y que era que la probabilidad de A1 unión A2 era igual a la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 si A1 y A2 son disjuntos. La probabilidad de cualquier A tiene que ser mayor o igual que 0 y la probabilidad del conjunto universal tiene que ser 1. Entonces, cualquier función de subconjunto, recuerden que esos son subconjuntos de omega. A partir de esta propiedad, luego demostramos otra, y es que la probabilidad de, si yo en vez de hacer probabilidad de A1 unión A2, hago la probabilidad de A1 unión A2 unión A3 y son todos disjuntos, es la suma de las tres probabilidades, o más genéricamente la unión desde igual a 1 hasta K, de ahí, la probabilidad de la unión de K conjuntos ahí es igual a la suma de las probabilidades de cada uno, desde igual a 1 hasta acá, si todos los A, estos A son disjuntos entre sí, para todo y distinto de J. Entonces, esto básicamente es la extensión de esto, que lo demostramos es consecuencia de esto, y que me dice que si tengo, por ejemplo, la unión de A1, A2, A3, la probabilidad de la unión de los tres es la suma de las probabilidades. ¿Y eso en qué lo usamos? Bueno, eso lo usamos cuando dijimos cómo se hacía para definir una probabilidad cuando el espacio universal era discreto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Omega, al ser, perdón, no discreto, continuo. Ni discreto ni continuo. Finito. Entonces, teníamos A1, A2 hasta AN, si el espacio muestral era finito, como por ejemplo es en el caso de la binomial o todos los ejemplos que vimos hasta ahora, habíamos definido ahí, lo voy a poner por acá porque quiero dejar esto, habíamos definido ahí como un subconjunto que tiene un único elemento, que es el elemento AI, y entonces el espacio universal omega se podía poner como la unión desde igual a 1 hasta n de los conjuntos de un solo elemento que contienen cada uno de los elementos. Y entonces, cuando acá le aplico probabilidad de los dos lados, como todos estos ahí son disjuntos, porque cada ahí tiene un único elemento, y A2 es disjunto con A3, porque uno tiene el elemento A2 y el otro tiene el elemento A3, esto era igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la probabilidad de cada uno de ellos. Y entonces, y por supuesto la probabilidad de omega es 1, y en esto se basaba nuestro método de asignar probabilidades, porque lo que decíamos es, para definir la función probabilidad, lo que hay que hacer es, hay que definir la probabilidad de cada uno de los elementos de omega, de los AIs, y lo que hay que pedir es que la suma de las probabilidades de todos los elementos termine dando 1. Y de esa manera me aseguro que esta es una función que cumple estas tres propiedades. Un segundito.
Ah, sí, ya me acuerdo. Me faltaba una hoja, pero me acordé que no, disculpe. Entonces, ¿qué pasa si vamos ahora a un conjunto infinito? Bueno, entonces ahora lo que tenemos es que omega está compuesto de un conjunto de los elementos de omega es I, tal que I pertenece a los naturales. O sea que omega es un conjunto que tiene infinito numerable elementos que se llaman A1, A2, A3, AN, hasta infinito. Entonces, sigo pudiendo definir subconjuntos, estos subconjuntos I, que están compuestos de un único elemento, cada uno de ellos. Pero ahora, omega es la unión desde igual a 1 hasta infinito de estos I's. Respecto de esta, vamos a poner cómo cambió. Porque como hay infinitos de estos, tengo que hacer la unión de A1 con A2, con A3, con AN hasta llegar hasta A infinito, con lo cual es una serie infinita numerable de uniones, donde cada uno de estos ahí es el subconjunto que contiene el iésimo elemento. Y ya, por supuesto, hay infinitos de estos. Y entonces, si yo ahora aplico acá probabilidad de los dos lados, esta es una I, a ver si se lee la I, más o menos, sí. Y por supuesto, sigue valiendo que la probabilidad del total tiene que ser 1. Y para poder asignar probabilidad, lo que necesito es que esto sea igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de cada uno de estos AIs, donde todos los AIs son infinitos pero disjuntos entre sí, porque cada uno de ellos contiene un único elemento AI. Entonces, lo que necesito es reemplazar la propiedad esta que me decía que la probabilidad de la unión desde i igual a 1 hasta infinito, perdón, hasta n de AI era igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada una de las probabilidades, tengo que cambiar esto por la probabilidad de la unión desde i igual a 1 hasta infinito de AI es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de cada uno de ellos. O sea, siguen las dos, la propiedad 2 y 3 siguen existiendo, pero ahora para poder definir la probabilidad de cualquier subconjunto necesito definir la probabilidad de cada uno de los subconjuntos de un solo elemento, y para calcular la probabilidad de un conjunto que tiene infinitos elementos, tengo que hacer una suma de infinitas probabilidades, pero una suma de infinitas propiedades, de una suma de infinitos números, es lo que se llama sumar una serie. Con lo cual, ahora, lo que antes era simplemente sumar n probabilidades, que era sumar n numeritos, ahora requiere sumar infinitos números, y por lo tanto, la regla esta dejó de ser la suma de un número discreto de probabilidades a ser una suma de infinitas probabilidades, que es lo que se dice sumar una serie, como vamos a ver ahora en ejemplos. Entonces, ¿cuál es el cambio por pasar de un espacio finito a un espacio infinito numerable? Hay dos. La primera es que si quiero calcular la probabilidad de un subconjunto sumando la probabilidad de cada uno de sus elementos, como el número de elementos puede perfectamente ser infinito, esa suma ya no es más una suma de n números, sino una suma de infinitos números, y eso es sumar una serie. Se requieren técnicas de suma de series para poder calcular la probabilidad de un subconjunto que tiene infinitos elementos. Y lo segundo es que desaparece el concepto de equiprobabilidad. Si tengo infinitos resultados posibles, no puedo decir que todos tienen la misma probabilidad, porque claramente eso violaría que la suma de todos sea 1, porque hay infinitos números de resultados posibles. Un ejemplo para que vean lo que quiero decir. Tengo un experimento en que se tira la moneda, ya hacía mucho que nos extrañábamos la moneda, se tira la moneda hasta que sale cara. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles de omega, el espacio muestral? Bueno, la probabilidad es que salga
de entrada una cara, o otro resultado posible es que, bueno, acá tengo el problema de verso y reverso, vamos a llamar, entonces, hasta que salga verso. Entonces, puede que de entrada salga verso, o puede que primero salga reverso y luego verso, o puede que salga primero dos reversos y luego verso, y n veces reverso y luego verso, y esto llega hasta infinito. En principio, yo no puedo asegurar que seguro va a salir verso, el verso de una moneda a la enésima tirada. Siempre puede ocurrir que salga una después. En particular, si la probabilidad de verso es mucho menor que la de reverso, este conjunto es infinito, porque pueden salir 1 millón de reversos antes que el verso, o 10 millones, o 100 millones, o un número tan grande como quieran. Puede que la probabilidad sea muy pequeña, pero el espacio muestral es infinito. Y este espacio muestral se puede dividir en dos, como la unión de dos, donde A es, salió verso en una tirada par, y B es, salió verso en una tirada impar. O sea, este elemento y todos aquellos que tengan un n par, voy a tener que salga un número par de R y después salga el verso, corresponden al B. Mientras que cuando primero sale un reverso y un verso, quiere decir que el verso salió en la segunda, vamos a escribir la siguiente. R, 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 B. 3 R's y un B. En esta de acá también corresponde a par. Y entonces tenemos que en mi conjunto infinito de infinitas posibles soluciones, de infinitas posibles resultados, se dividen dos subconjuntos, infinito cada uno de ellos a su vez, y donde A unión B me da el omega. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de, yo hago un juego en el cual sigo tirando la moneda hasta que sale verso, ¿cuál es la probabilidad que eso ocurra en una tirada par? Entonces tengo que sumar la probabilidad de este, más la de este, más la de este, más la de este, y en total son infinitas probabilidades. Entonces, para calcular eso tengo que sumar una serie y tener técnicas de suma de series para poder calcular ese resultado. Bien. El ejemplo más importante de distribución de probabilidad en un espacio infinito numerable es lo que se llama la distribución de Poisson. Que pensé que hoy la terminaríamos de ver, pero con los problemas técnicos no se llegó, así que voy a contar cómo aparece esta distribución y vamos a hacer la deducción en la clase que viene. Bien. Entonces, la distribución de Poisson no es la distribución más importante que hay en física experimental, porque le gana la gaussiana, pero después viene Poisson. Diría que luego viene el H cuadrado probablemente, pero es de las distribuciones más importantes que hay en física experimental y en todas las cosas donde haya experimental y tratamiento de datos. Entonces, ¿qué es lo que... un segundito. Entonces, recordemos la distribución binomial. La distribución binomial me decía, entonces, cuánto era el número de éxitos cuando había un cierto número n de ensayos con p probabilidad cada uno. Ahora, hay muchos casos de problemas binomiales en física y en otras áreas de la ciencia también, en el cual el número n es muy grande. El número p, la probabilidad, es muy chica. Pero donde la esperanza de k, que ya vimos hace un ratito, es n por p, es un número razonable, llamémoslo finito. O sea, hay casos en los cuales n
tiende a infinito, P tiende a 0, pero tal que el producto N por P es finito y los resultados son finitos. Un ejemplo paradigmático de esto, paradigmático que es, pero ni por broma el único, de lejos no el único, es el caso de una fuente radioactiva. Entonces, veamos cómo es una fuente radioactiva, digamos, uranio 235. El uranio 235 decae, pero tiene una vida media muy larga, con lo cual si uno tiene un núcleo, la probabilidad que ese núcleo decaiga es muy raro. Si uno agarra un núcleo en particular, va a tener que quedarse esperando mucho tiempo hasta que decaiga. La probabilidad que decaiga por ejemplo, en una hora un núcleo de uranio es casi 0. Ahora vamos a ver numéricamente. Entonces, supongamos que yo tengo una fuente radioactiva radioactiva, que digamos tiene del orden de 1000, perdón, luego van a quedar claro por qué pongo 6000 para que me quede una cuenta más redonda, de 6000 decaimientos por hora, lo cual es un número, podría ser por minuto, por segundo, pero es un número más razonable. Y mi fuente es de uranio 235. Entonces, ¿cuánto uranio hay en una fuente normal que uno puede tener en un detector que es una fuente macroscópica? No es un átomo separado. Bueno, hay una cosa que los químicos saben hacer y es que saben que un mol de cualquier cosa obtiene un número de Avogadro de esa cosa. Y un mol es lo que se llama el número másico expresado en gramos. Lo que quiere decir eso, que quedó medio confuso, es que si uno tiene 235 gramos de uranio 235, en 235 gramos de uranio 235 hay el número de Avogadro de átomos, o sea, hay 6,02 por 10 a la 23 de esos átomos. Si tuviéramos uranio 238 puro, ninguna de las cosas existen realmente, puro siempre, entonces en 238 gramos de uranio habría un número de Avogadro. Esto es no sé si lo vieron el número de Avogadro en alguna física, pero es un número muy importante que me permite muy fácilmente calcular cuántas unidades hay de una cosa que tiene una cierta masa. Entonces, el uranio 235, donde 235 es el número másico, en 235 gramos hay esta. 235 gramos es bastante cantidad, es casi un cuarto kilo. Nadie tiene un cuarto kilo. Pero podríamos considerar cantidades más pequeñas, como por ejemplo, un milésimo de esto, que serían 235 miligramos, o en vez de 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 235 microgramos, que ahí sí ya empieza a ser una fuente chiquitita. Bueno, 235 microgramos es 10 a la menos 6 de esto, por lo tanto tiene 6,02 por 10 a la 17 núcleos de uranio 235. 235 microgramos de uranio 235 contienen 6,02 por 10 a la 7 átomos o núcleos de uranio 235. Ahora, ¿por qué yo digo que parece que es a 10 a la 17? Mil gracias. Sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo que esto es un experimento binomial? Porque si yo tengo una fuente, si yo tengo 6,02 por 10 a la 17 núcleos y espero durante una hora a ver cuántos decaimientos tengo, lo que estoy haciendo es un experimento binomial en el cual n vale 6,02 por 10 a la 17 y cada uno de ellos tiene una dada probabilidad p de decaer. Y recuerden que en un experimento binomial cada ensayo tiene que ser independiente del anterior y que un núcleo decaiga es independiente de que sus vecinos decaigan o no. Entonces, esto es como tirar la moneda y esperar que salga cara. Bueno, acá es lo mismo, esto es como tirar 6,02 por 10 a la 17 monedas, donde la probabilidad de que salga cara es muy chiquitita, cosa de que cuando hago todos estos intentos de que salgan caras, la gran mayoría no da cara, pero y en total me queda un número chiquito de caras del orden de 1000, 1200, un número manejable. Entonces, que el decaimiento de una fuente radioactiva, tratado, digamos, rigurosamente,
uno tiene que decir exactamente cuántos núcleos tiene de esto, cuál es la probabilidad que cada uno decaiga, y entonces esto corresponde a una binomial donde el número de ensayos es 6,02 por 10 a la 17, cada uno de ellos con una probabilidad P de decaer. Ahora, si a mí me dicen que mi fuente radioactiva tiene 6.000 decaimientos por hora, yo sé que el número total de núcleos multiplicado por la probabilidad por P es la esperanza de K de la binomial, y me están diciendo que esto es 6.000. O sea que cuando yo mido durante una hora tengo durante 6.000 decaimientos. La próxima hora no voy a tener 6.000 de nuevo, voy a tener un número distinto que corresponde a cuánto es el sigma de la binomial. Pero como n es 6 por 10 a la 17, para que esto me dé 6.000, necesito que P sea 10 a la menos 14. Entonces, esto es N, y esto es P, y esto es K. Entonces, si yo tengo 6 por 6, me olvido el 6,02, hablo de 6 directamente. Entonces, yo tengo 6 por 10 a la 17 núcleos, que cada uno de ellos durante la siguiente hora tiene una probabilidad de caer de 10 a la menos 14, en total voy a tener del orden de 6.000 decaimientos en una hora. Entonces, este es un ejemplo concreto en el cual tengo una binomial en el cual el número de ensayos es enorme, tiende a infinito, la probabilidad de cada uno de ellos es bajísima, tiende a 0, pero tal que el producto de los dos es un número finito. Y entonces, estamos en lo que, respecto de la binomial KNP, lo que tenemos que analizar, en el caso del decaimiento radioactivo, es cómo queda la distribución binomial en el caso cuando el límite de la distribución binomial, cuando n tiende a infinito, p tiende a 0, pero el producto n por p, que es la esperanza, es un número finito mu, que en este caso sería el número de decaimientos. Bien, a ver qué hora es. Al final esto fue un poquito más rápido que pensaba. Entonces, ¿se entendió esto que acabo de decir? Que hay muchos casos en la naturaleza en el cual tengo un n grande y un p chiquito, pero donde el producto np es finito. Entonces, por ejemplo, ya que estoy, entonces doy algunos otros ejemplos en el que ocurre esto. Cuando una partícula cargada, una cierta partícula cargada, por ejemplo un muón, que es como un electrón pero más pesado, atraviesa la materia, en general lo que ocurre es que la materia está llena de átomos, y como un átomo tiene un núcleo y electrones que están dando vuelta. Entonces, cuando el muón pasa viajando, cuando el muón está acá, el muón también tiene carga negativa, hace una fuerza repulsiva sobre el electrón, tal que el muón rechaza al electrón y el electrón rechaza al muón, acción-reacción, porque se repelen. Y en particular, el muón le puede hacer suficiente fuerza, esto es una cosa cuántica, con lo cual fluctúa, a veces le hace más, le entrega menos energía, y lo que puede hacer es ionizarlo, tal que este electrón se va y me queda un núcleo con un electrón menos, o sea, me queda un electrón libre, que es libre de viajar por el medio, y me queda un átomo ionizado. Entonces, la cantidad de átomos que se va a encontrar un muón, y digo muón por dar un ejemplo de algo que experimentalmente es lo que pasa, la cantidad de átomos que se va a encontrar un muón al atravesar una cantidad macroscópica de materia es del orden del número Avogadro. Porque de nuevo, el orden de cosas que, o sea, puede ser 1000 por el número Avogadro o un milésimo número Avogadro, pero estamos hablando de 10 a la 23 con ciertos cambios en esa potencia, pero son números muy grandes. Pero por otro lado, la probabilidad de que un muón ionice un electrón es muy, muy baja. Entonces, lo que termina ocurriendo es que cuando un muón atraviesa un espesor finito de materia, tenemos un experimento binomial que es, cuando pasa al lado de cada átomo, es como un intento nuevo,
pero con una probabilidad muy baja. Y resulta que lo que puede que termine ionizando son en total 1000, 1500, 2000 electrones, por más que en total el número de átomos ionizables que se encontró en el camino era del orden de 10 a la 23. Entonces, el número de partículas que ioniza, el número de electrones liberados por ionización, cuando una partícula como el muón atraviesa la materia, es un ejemplo de Poisson porque estamos en un caso binomial con n muy grande y probabilidad muy chica. Bueno, esto tiene el mismo fenómeno, ocurre, lo tenemos en biología, en el cual a uno le interesa cuál es el número de aberraciones cromosómicas causadas por una irradiación por rayos X. Los rayos X, al atravesar la materia humana, o sea, la materia viva, la materia viva, lo que hay ahí son células. Las células son muy chiquititas y entonces cuando atraviesa una cantidad macroscópica de materia, cruza cualquier cantidad de células. La probabilidad, entonces, en cada uno de esa interacción con una célula es como un intento de tirar una moneda. Cuando la probabilidad que tiene de causar una ionización en la materia, la probabilidad que tiene que la ionización que produzca en la materia, que hace en la materia la partícula cargada, o los rayos X, los fotones, por ejemplo, la probabilidad que tiene de que eso ocurra en el ADN, en un cromosoma, es baja, la probabilidad de que ionice una parte de un cromosoma, pero atraviesa cualquier cantidad de células. Entonces, ahí tenemos otro experimento binomial en el extremo, en el que tenemos que se atraviesa, que el rayo gamma que atraviesa se encuentra con muchísimas células, estamos hablando quizás un poco menos de orden de Avogadro, pero un número muy grande, y donde la probabilidad de generar una aberración cromosómica es muy pequeña. Entonces, el número de aberraciones cromosómicas generadas por la radiación es de nuevo un experimento binomial en el extremo Poisson, en el extremo en el cual n es muy grande, pero p es muy chiquitito. Ya que estamos en biología, otro ejemplo es cuando uno cuando uno quiere medir la cantidad de glóbulos rojos en sangre. La cantidad de glóbulos rojos que tenemos en la sangre es muy grande, pero creo que esto lo comenté en la primera clase, pero no sacan toda la sangre y cuentan el número total de glóbulos. Lo que se hace es, se saca una pequeña muestra de sangre, esa sangre se pone en un portaobjeto diluida y finalmente quedan una cantidad como se llama, pequeña de glóbulos rojos, cientos, mil, de ese orden. Y entonces, lo que uno tiene es que, de nuevo acá tenemos un experimento binomial en el límite Poisson, porque la probabilidad de que un dado glóbulo rojo del cuerpo termine en el portaobjeto donde se hace la medición es muy pequeña, pero hay muchos glóbulos rojos en el cuerpo. Bueno, les cuento algunos más la clase que viene, porque esto ya se alargó y es un buen momento para parar. Entonces, la clase que viene vamos a retomar la binomial y vamos a ver cómo es el límite de la binomial en el caso muy importante en la práctica, en el cual tenemos muchos intentos de poca probabilidad cada uno. Bien, vamos a cortar acá entonces.